don't think it's bad. I don't think it's that bad. I think that it depends entirely on the circumstances. Sir Sean Connery, el James Bond por excelencia, el rudo escocés que cautivó corazones en todo el mundo. Más allá de la gran pantalla, sin embargo, yacía un hombre envuelto en misterio. Ahora, años después de su retiro, ha surgido una revelación explosiva. En un momento sincero, capturado en una entrevista rara vez vista, el legendario actor insinuó un secreto que ha sido objeto de especulación durante décadas. A los 90 años, Connery lanzó una bomba que cambiaría la forma en que percibimos al icónico 007. Veamos este vídeo para saber de qué se trata. Antes de descubrir sus oscuros secretos, exploremos primero los humildes comienzos y el ascenso a la fama del hombre que se convirtió en James Bond. Thomas Sean Connery tenía una experiencia fascinante. Su padre, Joseph Connery, era un camionero y trabajador de una fábrica escocés-irlandés, y su madre, Eufemia, era lavandera. Tenía un hermano menor que era 8 años menor que él. Su madre era lavandera. Su cuna era poco más que un cajón inferior que estaba escondido en una cómoda cuando era recién nacido. La calle de los 1000 Olores era el nombre de la zona en la que pasó su infancia. Durante la guerra que Gran Bretaña estaba librando con Alemania en 1939, Connery comenzó su carrera en trabajos de baja categoría trabajando como asistente de un repartidor de leche en Edimburgo. En ese momento solo tenía 9 años. Antes de ir a la escuela, se aseguraba de haber terminado todas sus tareas a primera hora de la mañana. Aunque el padre de Connery trabajaba en una planta de armas durante la Segunda Guerra Mundial, la familia pudo sobrevivir gracias al modesto dinero que proporcionó Connery. A la tierna edad de 13 años, Connery tomó la decisión de dejar de asistir a la escuela y comenzó a trabajar a tiempo completo. Durante sus últimos años, se hizo conocido por su frugalidad, resultado directo de su origen empobrecido. En caso de que crea que lo están tratando injustamente, no tendrá miedo de expresar su opinión. Era muy exigente con la obtención del dinero que ganaba con sus películas. Con frecuencia se involucró en procedimientos legales para obtener el dinero prometido. Connery nunca guardaría silencio sobre este asunto, incluso si alguien tuviera la audacia de defraudarlo. Cuando fue entrevistado por Vanity Fair en 1993, divulgó información personal sobre su historia. Bueno, fue un poco desafiante ya que no había imaginado que incluiría tantos tipos diferentes de dificultades. Una mujer mayor del Servicio Territorial Armado lo tomó bajo su protección cuando solo tenía 14 años, y pronto se encontró en un búnker antiaéreo en Edimburgo. Este es un incidente crucial de sus experiencias durante Duberty II, que relata. Cuando Connery tenía 16 años, se inscribió en la Royal Navy y se comprometió a servir por un período de 7 años. Esto fue justo antes de que comenzara su carrera como actor. Connery tomó la decisión de hacerse 2 tatuajes durante este período. Uno de ellos era un corazón con las palabras Escocia para siempre escritas, y el otro era un pájaro que sostenía un pergamino que decía mamá y papá. Debido a una úlcera duodenal, solo pudo cumplir el 50% de su deber antes de ser despedido del ejército. Antes de su salida de la Marina, ocupó diversos trabajos en Haddington, incluidos los de camionero, salvavidas, mezclador de cemento, doblador de acero, trabajador e incluso pulidor de ataúdes. Fue durante su tiempo libre que tomó la decisión de convertirse en miembro de un club de levantamiento de pesas, y pronto se encontró iniciando su camino hacia ser culturista a la edad de 18 años. Uno de los logros más notables de Connery fue su participación en el famoso concurso Mister Universo en 1953. Tenía una asombrosa altura de 6 pies y 2 pulgadas y pesaba unas 200 libras. Según su sitio web oficial, el año figura como 1951. Sin embargo, otras fuentes indican que realmente el año fue 1953. No importaba el año que fuera. Terminó en tercer lugar del torneo. A pesar de que tenía un cuerpo increíble, se encontró trabajando como modelo artista desnudo en el famoso Colegio de Artes de Edimburgo. Lo hizo con el único propósito de ganar dinero, como comentaré más tarde. Le proporcionaron breves descansos y un bajo salario por hora para mantenerlo sentado durante todo el proceso. Hubo pruebas para una producción teatral de South Pacific en Londres, y Connery se enteró por uno de sus oponentes en la competencia de culturismo. Llegó a la conclusión de que se presentaría a la oportunidad laboral.
El entrenamiento que Connery recibió del actor estadounidense Robert Henderson lo motivó a dedicarse a la superación personal y a buscar clases de oratoria. Al comienzo de su carrera, apareció en la película Lilacs in the Spring como extra. También mostró su talento en televisión interpretando diversos papeles. Fue elegido como el personaje principal en la versión de la BBC del Requiem por un peso pesado de Rod Serling, dirigida por Tay Garnett, y fue uno de los actores más destacados de la época. Como parte del elenco, interpretó el papel de Mountain McClintock, que también incluía a Jacqueline Hill y Warren Mitchell. La narrativa de la película sigue el viaje de un joven que se ve atrapado en una red de actividades ilícitas. Para demostrar su inocencia, se ve obligado a abrirse camino a través de un peligroso subsuelo. El ascenso de Connery a la prominencia generó una gran cantidad de nuevas oportunidades en las industrias del cine y la televisión, y este papel sirvió para enfatizar los notables talentos actorales que poseía. En 1962, la carrera de Connery dio un giro significativo cuando fue elegido para el famoso papel de James Bond en la película Doctor No. Esta actuación marcó el comienzo de su viaje hacia la prominencia. Bajo la dirección del talentoso Terrence Young, la película marcó el comienzo de la icónica franquicia al servir como la primera adaptación de las legendarias novelas de James Bond de Ian Fleming. Su interpretación de Bond fue icónica, y al instante lo convirtió en un nombre familiar. Connery protagonizó 6 películas adicionales de Bond, entre ellas Desde Rusia con Amor, 1963, Goldfinger, 1964, Thunderball, 1965, Solo se vive 2 veces, 1967, Los diamantes son para siempre, 1971, y Nunca digas nunca jamás, 1983. Sus interpretaciones como Bond solidificaron su posición como uno de los actores más talentosos de su tiempo y tuvieron un impacto duradero en la cultura pop. El foco llamó la atención y Sean respondió. ¿Pero estaba ya preparado para asumir su papel más emblemático? El mundo estaba a punto de conocer a un Bond como ningún otro. Sean Connery, como James Bond. La actuación icónica de Sean Connery como James Bond en la película Doctor No de 1962 fue un momento crucial en la evolución del personaje y solidifica la posición de Connery como el Bond definitivo. La interpretación de Connery de Bond fue una verdadera encarnación del encanto, la fuerza y el carisma natural, estableciendo el modelo para futuras interpretaciones del personaje. Sin embargo, hubo bastante controversia en torno a la elección de Connery como Bond. Ian Fleming, el autor de las novelas de James Bond, inicialmente tuvo reservas sobre la idoneidad de Connery para el papel. Fleming lo describió como un individuo que carecía de refinamiento y se refirió a él como un especialista demasiado grande. Sin embargo, al presenciar la notable interpretación de Connery en Doctor No, Fleming quedó profundamente impresionado y procedió a incorporar los antecedentes escoceses de Connery al personaje en sus novelas posteriores. La evolución de Connery hasta convertirse en Bond mostró el compromiso inquebrantable y el genio creativo de los productores, Harry Saltzman y Albert Cubby Broccoli, bajo la experta dirección de Terrence Young. Young fue mentor de Connery, le presentó a su sastre, Anthony Sinclair, y las camisas de Turnbull and Asser, y le enseñó cómo irradiar el encanto y la sofisticación de Bond. Con un enfoque inquebrantable hasta en los detalles más pequeños, Connery sin esfuerzo dio vida al personaje en la pantalla grande. Doctor No fue un gran éxito y impulsó a Connery a la fama internacional. La escena inicial de la película, donde Connery se presenta con confianza como Bond, James Bond, ha solidificado su lugar como uno de los momentos más memorables de la historia del cine. La interpretación de Connery de Bond solidifica su estatus como rompecorazones global, cautivando al público con su encanto rudo y su presencia sofisticada. Su perfecta transición de encantador a letal en un instante fue alucinante. Aportó un impresionante nivel físico al papel, utilizando su experiencia en culturismo para moldear la disciplina militar y la imponente presencia física del personaje. Con un aire de elegancia y encanto, su voz autoritaria transformaba sin esfuerzo incluso las conversaciones más ordinarias en algo suave y sofisticado. La interpretación de Connery de Bond fue particularmente notable por su atractivo transatlántico,
atenuando ciertas características británicas que las audiencias internacionales, particularmente en Estados Unidos, podrían encontrar poco atractivas. La selección de esta imagen de James Bond se hizo cuidadosamente para atraer a una gama más amplia de espectadores y humanizar su personaje. Su actuación se extendió más allá de su personaje en pantalla. Aportó un genuino sentido de autenticidad al papel, incorporando sus experiencias personales como marinero y culturista para dar forma a la disciplina militar y el físico del personaje. Sin embargo, la franquicia de James Bond se ha enfrentado a una buena cantidad de controversias con respecto a la representación de las mujeres a lo largo de los años. Desde el inicio de la serie, las interacciones de Bond con las mujeres han enfrentado críticas por su descripción como sexistas, objetivadas y, en ocasiones, incluso violentas. Este tema ha sido una preocupación recurrente, y numerosos críticos expresaron su descontento con el manejo de la franquicia del maltrato a las mujeres. Una de las principales críticas a la franquicia Bond gira en torno a su representación de las mujeres, a menudo vistas como meras conquistas y objetos para el uso de Bond. Es bastante obvio en la representación de las chicas Bond como individuos indefensos, esperando ansiosamente la heroica intervención de Bond. Algunas personas han expresado su preocupación por las actitudes sexistas y dañinas hacia las mujeres que este tropo puede perpetuar. El trato que Bond da a las mujeres es consistentemente agresivo y dominante, recurriendo a la fuerza física para lograr sus deseos. Esto es evidente en escenas como la conocida escena del granero en Goldfinger, donde Bond inicia un encuentro físico con una mujer llamada Pussy Galore. Esta escena ha enfrentado una reacción significativa debido a su contenido explícito y la forma en que describe las acciones de Bond. Mientras tanto, las reflexiones de Sean Connery sobre el personaje de James Bond en sus últimos años fueron una mezcla de sentimentalismo, admiración y crítica. La interpretación que Connery hace del personaje se ha vuelto icónica y duradera. En sus últimos años, Connery ha compartido abiertamente sus experiencias interpretando a Bond, a menudo con un tono alegre y autocrítico. Durante una entrevista de 2005 con Mail Online, Connery habló en broma de su vacilación inicial a la hora de asumir el papel de Bond. Connery también ha hablado de las dificultades de interpretar a Bond, especialmente cuando se trata de los requisitos físicos del personaje. Durante una entrevista con The Guardian, Connery recordó la naturaleza exigente de su papel, mencionando la necesidad de realizar sus propias acrobacias y mantener un alto nivel físico. Poder hacer todas las cosas que hace Bond fue todo un desafío. Independientemente de los obstáculos, Connery siempre ha expresado su admiración por el personaje y la franquicia. En una entrevista de 2012 con The Telegraph, Connery dijo: «Creo que Bond es un personaje fantástico. Es un personaje muy complejo y tiene mucha profundidad. Es un personaje muy humano, y eso es lo que lo hace tan atractivo». Sin embargo, Connery ha expresado su preocupación por la forma en que la franquicia representa a las mujeres y trata a las minorías. Durante una entrevista de 2015 con The Guardian, Connery expresó sus puntos de vista sobre las películas de Bond, destacando sus posibles problemas de sexismo y racismo. Connery ha compartido sus ideas sobre la profunda influencia que ha tenido la franquicia en su vida personal y su trayectoria profesional. Durante una entrevista de 2017 con The Telegraph, Connery expresó su gratitud por la oportunidad de interpretar a Bond, reconociendo el impacto significativo que tuvo el papel en su vida. La carrera como actor de Sean Connery floreció, a pesar de asumir papeles cuestionables como Highlander en 1986. Recibió un premio de la Academia de Cine Británica por su actuación en El nombre de la rosa en 1986, y su mayor logro llegó en 1987 cuando ganó el premio de la Academia por Mejor Actor de Reparto por su papel icónico en Los Intocables en la 59ª edición de los Oscar. La carrera de Sean Connery continuó disparando con papeles protagónicos en películas de gran éxito como Indiana Jones y La Última Cruzada, La caza del Octubre Rojo y Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. A los 60 años, fue nombrado el hombre vivo más sexy de la revista People en 1989, lo que demuestra que la edad era solo un número. Recibió un honor del Centro Kennedy por su trayectoria en 1999 a los 70 años, y protagonizó y produjo el thriller romántico Entrapment,
que atrajo mucha atención debido a su química en pantalla con Catherine Zeta-Jones, 40 años menor que él. Pero sus logros estaban lejos de terminar. En 2000, Sean Connery fue nombrado caballero por la reina Isabel II, un honor que llegó a pesar de su exclusión anterior de la lista de honores en 1998 debido a su apoyo político al Partido Nacionalista Escocés. A medida que la fama de Bond de Sean se disparaba, su vida personal se volvió intrigante, y las acusaciones de abuso doméstico se convirtieron en la comidilla de la ciudad. ¿Qué estaba realmente pasando detrás de esa sonrisa carismática y esa mirada penetrante? Bueno, averigüémoslo. El matrimonio de Sean Connery con Diane Salento jugó un papel importante en su vida personal. Se cruzaron mientras trabajaban en la producción de la BBC de la obra de Eugene O'Neill, Anna Christie, y se casaron en 1962. Tuvieron un hijo juntos antes de separarse y finalizar su divorcio en 1973. A lo largo de su matrimonio, hubo informes en los medios sobre acusaciones de abuso físico y mental hechas por Salento contra Connery. Sus denuncias de malos tratos se hicieron ampliamente conocidas en la década de 1980 cuando publicó sus memorias, My Nine Lives, relatan sus encuentros con Connery. El libro, publicado en 2006, ofrece un relato detallado de la vida de Salento, abarcando sus primeros años, su exitosa carrera como actriz y sus relaciones personales. En sus memorias, Salento relata el temperamento volátil de Connery, del que ella personalmente fue testigo durante todo su matrimonio. Ella relata episodios de abuso físico y emocional, detallando momentos en los que Connery exhibía un comportamiento violento y agresivo hacia ella. Salento afirma que las acciones de Connery, motivadas por su envidia y necesidad de dominio, perpetraron un ciclo de maltrato y manipulación. Las afirmaciones de Salento sobre el temperamento volátil de Connery están respaldadas por sus encuentros y observaciones personales, así como corroboradas por testimonios de conocidos cercanos y familiares que estuvieron presentes durante el maltrato. Ella detalla los cambios impredecibles en el comportamiento de Connery, pasando de ser tranquilo y afectuoso a ser violento y agresivo. Según Salento, Connery frecuentemente se disculpaba por sus acciones, pero estas disculpas no eran genuinas ya que él no cambió. El libro también ofrece un vistazo a los encuentros personales de Salento con el abuso y el profundo impacto que tuvo en ella. Ella comparte su experiencia de sentirse atrapada y aislada en el matrimonio, y los desafíos que enfrentó al lidiar con el costo emocional y físico del abuso. Salento comparte su viaje para encontrar el coraje para dejar su matrimonio y emprender un nuevo comienzo. En medio de las acusaciones, Connery nunca abordó públicamente las acusaciones de abuso, pero siempre ha declarado que no lastimó físicamente a Salento. Además, fuentes adicionales, incluidos conocidos cercanos y familiares que se han presentado para compartir sus experiencias sobre la conducta de Connery, han respaldado las afirmaciones de Salento. Connery, por otro lado, ha enfrentado importantes críticas y controversias a lo largo de su carrera debido a su controvertida postura sobre la violencia doméstica. Durante varias entrevistas, ha hecho comentarios que parecen apoyar o racionalizar la agresión física hacia mujeres en circunstancias específicas. Durante una entrevista de 1965 con la revista Playboy, Connery expresó sus opiniones controvertidas sobre los altercados físicos que involucran a mujeres, afirmando que no veía nada intrínsecamente malo en ello, aunque desaconsejó el uso de la misma fuerza que se usaría con un hombre. Expresó la opinión de que determinadas circunstancias, como cuando una mujer se comporta de manera desagradable o constantemente difícil, podrían hacer aceptable un altercado físico. Años más tarde, en una entrevista de 1987 con Barbara Walters, Connery reafirmó su posición, afirmando: «Si has probado todo lo demás y las mujeres son bastante buenas en esto, no pueden dejarlo así. Quieren tener la última palabra y tú les das la última palabra, pero no están contentos con la última palabra. Si quieren volver a decirlo y meterse en una situación realmente provocativa, entonces creo que es absolutamente correcto». En 1993, Connery compartió con Vanity Fair sus observaciones sobre ciertas mujeres que se esfuerzan hasta el límite. A pesar de estas acusaciones y de sus propias declaraciones controvertidas, Connery ha expresado constantemente su desaprobación de la violencia contra las mujeres. En 2006,
Expresó su firme postura contra cualquier forma de abuso hacia las mujeres, afirmando que cree firmemente que nunca está justificado, independientemente de las circunstancias. El legado de Connery se ha visto muy afectado por las acusaciones de abuso, lo que ha llevado a muchos a percibirlo como una persona multidimensional e imperfecta. La carrera como actor y el trabajo filantrópico de Connery han recibido elogios generalizados, pero su vida personal se ha visto empañada por controversias y escándalos. En 1970, Sean se casó con la artista franco-marroquí Micheline Roquebrune después de conocerse en un torneo de golf en Marruecos, 2 años después de su divorcio. Sin embargo, en 2006, Sean Connery enfrentó acusaciones de violencia doméstica por parte de su esposa, Micheline Roquebrune. Una publicación francesa publicó las afirmaciones, que Connery refutó firmemente. Nunca fue acusado de ningún delito. Las opiniones abiertas de Sean provocaron controversia, pero eso fue solo el comienzo. Prepárese para conocer en exclusiva su participación en uno de los escándalos más sonados de Hollywood, la paliza al novio de Lana Turner. Fox le dio a Connery la oportunidad de protagonizar su primer papel importante en el melodrama de 1958 Another Time, Another Place, donde actuó junto a Lana Turner. Durante el rodaje, ocurrió un dramático incidente detrás de escena que mostró la capacidad de Connery para manejarse a sí mismo en la vida real, demostrando que era más que un tipo duro en la pantalla. El entonces novio de Turner era Johnny Stompanato, un guardaespaldas de la mafia que hizo amenazas aterradoras de hacerle daño, ya sea quitándole la vida o causándole daños permanentes en la cara. Stompanato viajó a Inglaterra y entró abruptamente al set mientras Turner y Connery estaban filmando una escena privada en un sofá. Stompanato entró en escena blandiendo un arma de fuego y le dijo que quitara las manos de Turner. Connery rápidamente desarmó a Stompanato, superando sin esfuerzo con un solo golpe que lo envió al suelo. Turner se puso en contacto con Scotland Yard para que escoltaran a Stompanato fuera del set, lo que provocó su deportación debido a su violación de las leyes de armas de Inglaterra. Debido a este incidente, Connery enfrentó algunas dificultades. En un impactante incidente ocurrido el 4 de abril de 1958, se produjo una tragedia cuando la hija de 13 años de Lana Turner defendió a su madre apuñalando a Stompanato con un cuchillo de trinchar después de que él había atacado a su madre. Causó un gran revuelo, y pronto se convirtió en un escándalo de alto perfil en Hollywood que llegó a los titulares. En 1959, Connery consiguió un papel principal en la producción de Walt Disney de Darby O'Gill and the Little People. Se embarcó en su primer viaje a Estados Unidos para filmar la película, pero el momento no podría haber sido peor. Tras la muerte de Stompanato, los medios de comunicación hicieron públicas las cartas personales entre él y Turner. Varias cartas expresaron su desaprobación de la estrecha relación de Connery con Turner y su hija, así como de sus frecuentes salidas al vodevil de Londres, lo que indica que Stompanato sospechaba que estaban en una aventura secreta. Mickey Cohen, el notorio jefe de la mafia, era cercano a Stompanato antes de su muerte, y dejó en claro que buscaría venganza contra cualquiera involucrado en la muerte de su ex guardaespaldas. Recibir las cartas que implican a Connery no le sentó bien. La advertencia dada por el cómplice de Cohen fue sencilla. Sal de la ciudad o te pondrán un contrato en la vida. Connery, que normalmente no se conmovía ante tales amenazas, decidió irse y, por sugerencia de los ejecutivos de Disney, se retiró a una acogedora casa de huéspedes en las afueras de Los Ángeles hasta que la ira de Cohen se calmó. Ruptura con el vecino. En 2005, Connery enfrentó una demanda cuando un oftalmólogo que vivía debajo de él en su ático de Nueva York demandó al actor por la asombrosa suma de $30 millones. El Dr. Barton Sultan y su familia residían en los 4 pisos inferiores de una casa Tudor de 6 pisos de 1869 en el lado este de Manhattan, mientras que Connery y su esposa se alojaban en los 2 pisos superiores que pertenecían a su hijastro Stephen. Sultan acusó a Connery de disturbios causados por música alta, olores desagradables, goteo incesante de agua y una infestación de ratas. Sultan expresó su consternación por el trabajo de construcción que había causado daños importantes a su preciada colección de muebles de mimbre victorianos y de principios del siglo XX con calidad de museo. El agua, la caída de yeso, el hollín negro y la suciedad habían dañado irreparablemente los muebles.
También acusó a Connery de intentar desalojar a su familia del local para obtener la propiedad a un precio significativamente reducido. Un enfrentamiento bastante surrealista tuvo lugar entre la hija de Sultan y Connery, cuando ella llamó a su puerta para preguntarle cortésmente si podía bajar el volumen de su música. Los publicistas de Connery desestimaron las afirmaciones por considerarlas absurdas. Dijo que su hijo Stefan es el dueño del apartamento, pero enfatizó que Connery reside en las Bahamas. Connery y su esposa presentaron una contrademanda contra Sultan, alegando que sus quejas habían provocado retrasos innecesarios en la reparación del techo y un aumento de los costos de renovación. Parece que Connery y Sultan mantuvieron un largo intercambio. En 2007, ambas partes habían presentado un número sustancial de demandas entre sí. En cierto momento, incluso un juez de la Corte Suprema Estatal se cansó de este drama interminable. ¿Quién podría culparla? Ella refutó enérgicamente las afirmaciones de Sultan y criticó a los Connery por sus agresivas acciones legales. Las acusaciones de que Stefan obstruyera intencionalmente los inodoros con toallas de papel y el hecho de que el sultán calificara a Connery como un acuerdo parecieron prolongar la disputa en curso entre Connery y los sultanes. Escándalo de evasión fiscal. En 2016, la controversia de los papeles de Panamá fue una enorme filtración de documentos financieros del destacado bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. Esta filtración hizo que el tema captara la atención de los medios. La horrible realidad de la evasión fiscal generalizada y el lavado de dinero por parte de personas ricas y gobiernos de todo el mundo salió a la luz gracias a una importante filtración. En el contexto del asunto de los papeles de Panamá, el conocido actor Sean Connery fue nombrado cliente de Mossack Fonseca, lo que generó una importante publicidad en los medios. De hecho, ese es el caso. Los documentos revelaron la identidad de un chef que parecía sospechosamente rico. Más tarde, ese mismo año, se reveló que Connery había contratado a Mossack Fonseca para establecer una corporación extraterritorial clandestina en las Islas Vírgenes Británicas. Este descubrimiento sacó a la luz su conexión con el asunto de los papeles de Panamá. Tribeca Partners fue fundada por Connery en 1990 con el fin de gestionar sus asuntos financieros. Su participación en la controversia fue objeto de amplia publicidad en los medios de comunicación y, como consecuencia de ello, fue objeto de importantes críticas. Connery refutó con vehemencia cualquier afirmación de comportamiento poco ético, afirmando que su uso de Mossack Fonseca fue exclusivamente con el fin de gestionar legalmente sus asuntos financieros. Una empresa promotora construyó agresivamente más de 70 apartamentos de lujo en el sitio de la anterior casa española de los Connery, Casa Malibu, sin obtener primero las aprobaciones necesarias de las autoridades locales. Este giro inesperado de los acontecimientos llevó a los Connery a involucrarse en la empresa. Se dice que la corporación trasladó una cantidad considerable de sus ingresos al extranjero para ocultarlos en países considerados paraísos fiscales. Al principio, Connery indicó que estaba dispuesto a cumplir con las autoridades. Sin embargo, también dejó muy claro que estaba dispuesto a emprender acciones legales por daños y perjuicios. Si bien las autoridades acusaron formalmente a la esposa de Connery, Micheline, en relación con un supuesto plan para defraudar al gobierno español con millones de euros en impuestos a la propiedad, absolvieron a Connery de cualquier acusación que se había presentado contra él en 2015. Se jubiló, pero su jubilación fue recibida con controversia. Sean Connery tomó la decisión de renunciar al negocio cinematográfico en 2003, tras la reacción insatisfactoria que recibió la película League of Extraordinary Gentlemen. Lo hizo para evitar la tensión y el estrés que se asociaría con futuras empresas. En 2006, el American Film Institute le otorgó su codiciado Lifetime Achievement Award, en reconocimiento a la increíble carrera que había logrado. Por otro lado, se ha dicho que Connery tomó la decisión de retirarse debido a que su salud venía empeorando desde hacía muchos años. Fue en 2007 cuando le diagnosticaron demencia terminal. Fue un revés importante para él recibir el diagnóstico, ya que era conocido por su inteligencia e ingenio. Además de los problemas que estaba experimentando con su salud física, también había preocupaciones sobre su salud mental. Tenía fama de enfadarse rápidamente, y su temperamento le había causado problemas en varias ocasiones. Había obtenido esta reputación en múltiples casos.
A pesar de que su salud física y mental se fue deteriorando gradualmente, Connery continuó trabajando en el negocio del cine hasta el momento de su jubilación. La Liga de Caballeros Extraordinarios y Buscando a Forrester fueron dos de las películas en las que apareció a principios de la década de 2000. También apareció en algunas películas más a lo largo del camino. A pesar de ello, sus actuaciones empezaron a decaer, lo que finalmente le llevó a tomar la decisión de abandonar la industria escénica. Sean Connery, por otro lado, hizo un breve regreso al mundo de la actuación en 2012 para proporcionar la voz del personaje principal en la película animada Sir Billy, también conocida como Guardian of the Highlands. Además, fue el productor de la versión ampliada de la película, que se estrenó inicialmente en 2006 como un corto de 30 minutos. Fueron Tessa y Sasha Hartman quienes lograron convencer a Connery para que prestara su voz al proyecto. Interpretará el papel de un abuelo que adora andar en patineta y conducir un Aston Martin DB59. Desafortunadamente, Sir Billy, que fue el primer largometraje con imágenes generadas por computadora, CGI de Escocia, no logró impresionar al público y obtuvo críticas casi universalmente malas en la prensa británica. Al final, fue el proyecto cinematográfico final en el que trabajó Connery antes de retirarse de la industria. Sus dedicados seguidores en el negocio del cine quedaron conmocionados y entristecidos por la decisión de Connery de retirarse, que se anunció recientemente. Además de ser venerado como una leyenda y un icono, su retiro significó la conclusión de un período de gran importancia. Pese a ello, la decisión que tomó Connery de retirarse de la vida pública fue considerada como una medida inteligente, teniendo en cuenta que su salud física y mental estaba empeorando. En el evento de tenis del Abierto de Estados Unidos, Sean Connery hizo su última aparición pública en septiembre de 2012. Estaba allí para ofrecer su apoyo a Andy Murray, otro atleta escocés que compite en la competición. Sean Connery, que tenía 90 años cuando falleció, fue recordado por todo el mundo el 31 de octubre de 2020. La noticia de su fallecimiento fue revelada formalmente por su familia y por Eon Productions, la productora responsable de las famosas películas de James Bond. Llevaba un tiempo lidiando con problemas de salud, y Connery de repente se escapó mientras dormía en su casa en las Bahamas. Llevaba algún tiempo teniendo estos problemas. Fanáticos de todo el mundo, así como aquellos que trabajan en el sector del entretenimiento, le han expresado su más sentido pésame y homenaje tras su fallecimiento. Las personas más cercanas a él, como su esposa Micheline, su hijo Jason y su hijastro Stefan, estaban presentes y se reunieron a su alrededor. A lo largo de más de 7 décadas, Connery disfrutó de una brillante y exitosa carrera como actor. Entre aquellas en las que apareció se encuentran innumerables películas, la más notable de las cuales fue la serie de James Bond, en la que contribuyó decisivamente a establecerse como un fenómeno reconocido en todo el mundo. James Bond cobró vida en la pantalla grande gracias a él, y su interpretación icónica del papel ha ganado tremendos elogios e inspirado a muchos otros. Fue el pionero que dio vida a James Bond en la pantalla grande. A través de la difusión de su certificado de defunción al público en general, se descubrió que Connery había fallecido como resultado de una insuficiencia respiratoria provocada por neumonía y fibrilación auricular. La fibrilación auricular se caracteriza por un ritmo cardíaco errático que aumenta el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y otros problemas. La esposa de Sean Connery afirmó que su última petición fue que sus cenizas se esparcieron en Escocia. Ha expresado su deseo de cumplir ese deseo organizando una ceremonia conmemorativa en Escocia una vez que se levanten los límites impuestos por el COVID-19 tras su cremación en las Bahamas. Cuando tenía 12 años, planeaba viajar a Australia. No sé por qué no fui. El alcance de la influencia de Connery se extiende mucho más allá del papel legendario que desempeñó como James Bond. Varias películas, incluidas The Untouchables, The Rock y Murder on the Orient Express, se encuentran entre las muchas películas en las que apareció a lo largo de su larga y exitosa carrera como actor. Tenía un talento natural para producir y dirigir, y era conocido por su compromiso inquebrantable con su trabajo, así como por sus estrechas relaciones con las personas que le importaban. Las donaciones a organizaciones benéficas son otra faceta importante del legado de Connery, que perdurará para siempre.
La creación del Scottish International Education Trust, junto con una importante contribución de 2 millones de libras de su organización benéfica, se considera uno de los actos de generosidad más destacados que ha realizado. Este proyecto fue concebido por Connery con la intención de presentar posibilidades educativas a los jóvenes escoceses. Fue a través de esta confianza que Connery demostró su compromiso con la educación y su creencia en el poder de la educación para transformar la vida de las personas. En su legado, Connery dejó una importante contribución a la causa de la independencia de Escocia. Su participación en las actividades nacionalistas escocesas fue un factor importante a la hora de dar forma a su ferviente defensa de la independencia de Escocia. El año 2012 fue el año en el que Sean Connery expresó su apoyo a la independencia de Escocia, destacando el hecho de que era una oportunidad que no se podía dejar pasar. Su gran apego a la cultura escocesa y su ambición de que Escocia sea una nación independiente se reflejan en esta posición. Gracias por ver. Espero que lo hayan disfrutado. Si lo hiciste, dale el visto bueno. No olvides ver mi último vídeo y dejar un comentario a continuación si quieres que mejoremos nuestro contenido. Me encantaría escuchar tu opinión sobre el siguiente tema. No dudes en comentar a continuación.